La conspiración del Darién. El tapón del Darién es uno de los lugares más enigmáticos del planeta. Una selva impenetrable entre Colombia y Panamá, sin carreteras, llena de pantanos, montañas y ríos traicioneros. Para muchos, es solo un paso obligado de migrantes y contrabandistas. Pero hay quienes sostienen que este territorio esconde algo más profundo, algo que los gobiernos nunca han querido admitir. La versión oficial dice que el Darién es intransitable por razones ambientales y de seguridad. Sin embargo, documentos filtrados sugieren que el verdadero motivo para no construir la carretera panamericana a través de la selva es que allí, bajo la espesura, yace un secreto enterrado desde hace décadas. Todo comenzó en 1969, cuando ingenieros estadounidenses y panameños intentaron abrir una ruta experimental en el corazón de la selva. El proyecto avanzó apenas unas semanas antes de ser cancelado misteriosamente. Los archivos oficiales hablan de condiciones extremas y costos elevados, pero un exmilitar que trabajaba en la zona reveló otra versión, que las máquinas fueron abandonadas no por el barro, sino porque los trabajadores empezaron a desaparecer. Según este testigo, cada noche se escuchaban gritos en la selva. Patrullas salían a buscar a los desaparecidos, y lo único que encontraban eran botas, cascos y huellas que se detenían en seco, como si alguien hubiera sido tragado por la tierra. Después de la tercera desaparición, el ejército ordenó la retirada inmediata. En los años 80, la CIA utilizó el Darién como ruta encubierta para operaciones de contrabando de armas durante las guerras centroamericanas. Informes desclasificados mencionan un sitio rojo, un punto dentro de la selva que debía evitarse a toda costa. Lo describían como área de interferencia. Helicópteros que sobrevolaban esa zona reportaban fallas eléctricas, brújulas girando sin control, radios con voces en idiomas desconocidos. Algunos pilotos juraban haber visto luces flotando sobre los árboles. Pero lo más inquietante llegó en los años 90, cuando grupos de migrantes empezaron a hablar de la misma leyenda, los guardianes del Darién. Testimonios coinciden en que, al internarse demasiado, se encuentran con figuras humanoides de gran altura, cubiertas de barro, que observan desde la espesura y desaparecen sin dejar huella. Nunca atacan, solo vigilan. Sin embargo, pocos que dicen haberlos visto logran salir con vida del otro lado. En 2003, un grupo de investigadores suecos ingresó al Darién con drones y equipos de georradar. Sus registros mostraron estructuras subterráneas que no correspondían a formaciones naturales, corredores rectos, ángulos perfectos, como si fueran ruinas ocultas. 3 semanas después, el equipo fue evacuado de emergencia. La versión oficial: malaria. Pero en sus notas privadas, uno de ellos escribió: no es una ruina, es un sótano, y todavía está habitado. Hoy en día, miles de migrantes cruzan el Darién cada año. Muchos nunca llegan a su destino. Las estadísticas oficiales dicen que mueren por hambre, ríos o animales salvajes. Pero voluntarios en la zona aseguran haber encontrado campamentos abandonados con mochilas intactas, comida sin tocar y huellas que se desvanecen en medio de la nada. Como si la selva misma hubiera decidido tragarse a la gente. La conspiración más inquietante sostiene que el Darién no es solo una selva, sino la tapa de un laboratorio olvidado. Durante la Guerra Fría, se habría usado para experimentos biológicos en aislamiento absoluto. Prisioneros, migrantes y guerrilleros capturados habrían sido llevados allí para pruebas con virus y bacterias. Algunos creen que los guardianes son los descendientes deformes de esos experimentos, condenados a vagar en el bosque. En 2021, un grupo de migrantes haitianos grabó con sus teléfonos un extraño zumbido en la madrugada. El sonido era grave, constante, y venía desde las profundidades de la selva. Al subirlo a redes sociales, ingenieros de sonido compararon la frecuencia con la de generadores eléctricos industriales, pero en la zona no había maquinaria. Semanas después, los mismos migrantes desaparecieron en el trayecto hacia Panamá. Sus cuerpos nunca se encontraron. Lo que inquieta es que ese zumbido coincide con reportes antiguos del sitio rojo de la CIA.
un patrón repetido durante más de 50 años. En 2023, un dron comercial enviado por periodistas independientes captó imágenes de algo imposible. En medio de la selva, sobre un claro, apareció una estructura hexagonal metálica, cubierta de óxido, como una compuerta gigante. Horas después, el dron perdió señal. Cuando el equipo intentó recuperarlo, todo el material había sido borrado de la memoria. Solo quedaba un archivo dañado con una palabra codificada: 731. Ese número es idéntico al de la famosa Unidad 731 japonesa, la división que hacía experimentos humanos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué relación podría tener con el Darién? Nadie lo sabe. Pero algunos investigadores creen que después de 1945, parte de esa información secreta fue trasladada a Sudamérica. Y que el Darién, con su aislamiento total, fue el lugar perfecto para continuar las pruebas. El hecho de que hasta hoy no exista carretera en ese tramo de la Panamericana ya no parece casualidad. No es para proteger la selva. Es para protegernos de lo que hay debajo. Los lugareños lo saben. Algunos evitan acercarse a ciertos ríos donde, dicen, el agua canta con un eco metálico. Otros aseguran haber visto luces triangulares elevarse desde el suelo y perderse entre las nubes. Los gobiernos guardan silencio. Las ONGs reportan a los desaparecidos como estadísticas migratorias. Pero hay un patrón: cada cierto tiempo, justo cuando los pasos aumentan, también lo hacen las desapariciones inexplicables y los sonidos nocturnos. Como si algo se alimentara del flujo constante de personas que cruzan esa selva maldita. El tapón del Darién sigue siendo ese punto en el mapa donde la Panamericana se detiene, como si alguien hubiera decidido que allí debía existir un muro natural imposible de atravesar. Oficialmente, la excusa es la selva, la ecología, los costos. Pero cada historia de desapariciones, de zumbidos nocturnos, de luces imposibles en el cielo, sugiere otra cosa: que el Darién es un candado, y abrirlo significaría revelar un secreto demasiado grande. Quizás bajo esa jungla se esconde un laboratorio olvidado, ruinas que no pertenecen a esta época, o restos de experimentos que nunca debieron continuar. Tal vez por eso la selva devora a quienes se adentran demasiado, como si protegiera algo que no puede salir a la luz. La pregunta no es si el Darién guarda un secreto. La verdadera pregunta es: ¿qué pasará el día que alguien lo descubra? Mientras tanto, seguirá allí, silencioso, tragándose migrantes, soldados y aventureros, hasta recordarnos que hay lugares en el mundo donde la naturaleza no es lo más peligroso.